Bienvenidos a la clase de los primarios. Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos estudiando las lecciones de la escuela sabática del primer trimestre del 2024. Y estamos con la lección de la clase de la gracia. Hemos estado hablando nosotros acerca de la creación. Hemos descubierto que el mundo fue creado por Dios. Pero después del pecado aparecieron dos teorías acerca de la creación. La primera teoría es nosotros somos creacionistas, creemos que Dios creó el mundo en 6 días, de tarde y mañana, o sea, 24 horas, podemos decirlo así, con el poder de Dios. Luego tenemos los evolucionistas, que son personas que no creen en Dios, no creen en la creación divina, ellos creen que todo fue producto de una aparición mágica, apareció por billones y billones de años y se transformó, esa cosa se transformó, se apareció en animales, plantas y hasta el ser humano, porque creen que el hombre desciende del mono. También tenemos la teoría de creacionista evolucionista. Son personas cristianas que creen que Dios creó el mundo, pero no en un periodo de 6 días, sino en un periodo de millones de años, ¿no? Juntan lo que la Biblia dice con la teoría evolucionista. Luego también hay una teoría que ha predominado mucho, que es la teoría del Big Bang, que dice que la vida en el universo se creó por una explosión en el universo. Al explotar un satélite con un sol, comenzó a recorrer a gran distancia y se forman así los planetas y la vida. Pero la elección es de nosotros si creemos o no. Nosotros que somos creador, sabemos que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día, como vimos la semana pasada, descansó. La lección de hoy día habla acerca se escondieron de Dios. El mundo era perfecto cuando Dios creó. O sea, Adán y Eva disfrutaron el sábado. Vimos también que Dios había creado en el centro del huerto, había puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era más que todo, era una prueba, era un árbol de una prueba de fe y obediencia, que ellos no debían tocar ni el árbol, ni las hojas, ni el fruto, ni comerlo, porque de lo contrario todo lo que era perfecto se iba a acabar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo imperfecto? El mundo no tenía enfermedades, no tenía muerte, no tenía terremotos, no tenía desiertos, no tenía dolor, no sabían lo que era la muerte. Así que si Adán y Eva se querían comer un pollo, tenían que comérselo vivo, porque no existía la muerte. La muerte entra después del pecado, ¿no? El mundo era perfecto, aparte de eso había un árbol de la vida, que era un árbol que Adán y Eva comían para mantenerse eternamente vivo, ¿cierto? Porque Adán vivió más de 900 años y entonces era un árbol que tenían que comerlo. Era la vida eterna, ellos no la tenían como la tiene Dios. La vida eterna se mantenían un cuerpo sano y saludable. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tristemente, la Biblia empieza en Génesis 3 que entre todos los animales que había en el campo, la serpiente era la más astuta. Cuando la Biblia nos habla de serpiente, se refiere a Satanás, al dragón, que es otro nombre, al diablo y Satanás. Y Satanás tomó la forma de una serpiente y entró al Edén. O sea, Dios amaba a Adán y Eva, pero Dios también quiso probar su lealtad. Adán y Eva, según el espíritu de profecía dado a Elena de White, Adán y Eva sabían lo que había ocurrido en el cielo. O sea, sabían que en el cielo había habido una rebelión. Luzbel, el principal ángel, se había rebelado con la tercera parte de los ángeles contra Dios y habían sido arrojados. Entonces los ángeles le recomendaron a Adán y Eva que siempre estuvieran juntos,
porque el enemigo de Dios iba a hacer lo posible para engañarnos. Y especialmente se lo dijeron a Eva. Me parece que el Edén era un lugar muy hermoso, así que lo que menos se esperaba era encontrarse algo desagradable. Tristemente, una tarde, una mañana, una mañana fue, no sabemos el día, no sabemos la fruta que tenía el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero manzana no era, porque la Biblia no menciona el fruto. Sabemos que era un fruto especial, y Satanás, tristemente, Eva, estaba caminando, se levantó muy temprano, era su costumbre, comenzó a caminar y de repente se encontró frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella miró, se dio cuenta que estaba frente al árbol y vio la belleza del fruto y comenzó a pensarse por qué sería que Dios no quería que se comiera de ese fruto. ¿Qué secreto había de especial en ese árbol, ¿no? Ahora, era una prueba de obediencia, ¿no? Como cuando tu mamá te dice, mira, puedes comer todo, pero esta habitación no la abras. Recuerdo la historia de una niña que estaba en la casa de una tía y le dijo a la tía, puedes jugar en mi habitación, pero no abras el tercer cajón. Y eso fue una tentación para ella porque abrió el tercer cajón y había plumas de ganso, porque la tía hacía llenaba unos sacos de mujer con plumas de ganso. Y cuando abrió encontró plumas de ganso y cuando ella intentó cerrar el cajón otra vez, las plumas salieron volando. Así mismo fue. A Eva se le dijo que no tocara. Primero se le dijo, no te separes de Adán. Y antes que dijeran eso, le dijeron, no toques, no comas, porque el día que comas, ese día vas a morir. Tristemente, como decimos, tristemente para nosotros, porque tanto para Eva como para Adán, Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. La serpiente era una hermosa criatura, eh, que sobresalía en su belleza, porque las serpientes son hermosas. Asustan, sí, pero no dejan de ser animales tan hermosos. Y se dice que tenían alas, porque volaba de un lugar oro. Y dice que esta serpiente era del color del oro. Si tú has observado esas serpientes, cascabeles, las serpientes de la India, son serpientes de una piel muy bella. Así que esta serpiente vino volando y se trasladaba de un lugar a otro y comía fruta como el hombre. O sea que esa serpiente comía manzanas, comía peras, comía ciruelas, bananas. Y entonces Satanás se posesionó de la serpiente. Eso nos muestra que Satanás se posesiona no solamente de personas humanas, sino también de animales. Y se ubicó en el árbol de conocimiento del bien y del mal y comenzó a comer el fruto que Dios había dicho que no comiera. Y entonces, como Eva estaba allí y vio a la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Así que le dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios os ha dicho que no comieras de ningún árbol del jardín? Mm. En primer lugar, Eva, si tú ves un animal que está hablando, tú automáticamente corres, te asustas, ¿no? Pero tristemente Eva entró en conversación y es un error. Cuando tú sabes que algo no es correcto, no entres en comunicación con algo. Por ejemplo, tú estás sentada en tu casa y de repente aparece una persona, un fantasma, y comienza a hacerte preguntas de la Biblia, tú no entras en comunicación con esa persona, con ese ente, ¿no? Si tú entras en comunicación, te metes en un peligro, porque es alguien que quiere algo malo, ¿no? Aparentemente, la intención de la serpiente era que Eva aclarase
en la orden de Dios con respecto a los árboles del jardín. Sin embargo, su propósito era distinto. Planteabas dudas con respecto a la generosidad de Dios. ¿Cómo es posible que Dios no deje comer de estas deliciosas frutas que hay aquí, no? Y provocar a Eva para que entrase en una discusión con el maestro de la mentira y del engaño. Y Eva le dijo, no, Dios ha dicho que no comamos de este árbol. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, tú no vas a morir. Y más cuando Eva vio que la serpiente estaba comiendo ese fruto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol, vas a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Conocer el bien y conocer el mal. En otras palabras, la serpiente le dijo, si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Ahora, Eva sabía cómo era Dios, sí, porque ella sabía cómo era Dios, que Dios era amor, que Dios había creado el mundo, el universo, ella había visto la belleza, así que imagínate ella imaginándose ser una diosa y Adán un dios. Ahora la tentación era clara, el árbol era bueno, su fruto le iba a dar la sabiduría en lugar de muerte. Ahora, ¿a quién vas a creer? ¿A Dios o a mí que te estoy dando? En otras palabras, ¿no? La serpiente era muy, muy inteligente. Tenemos que entender esta historia porque honestamente esta historia fue el inicio de toda nuestra vida en esta tierra. Porque hay enfermedades, porque hay dolor, porque hay terremotos, porque hay guerras, porque hay bien y porque hay mal. Esto, porque hay tanta confusión, tantos problemas, es porque la historia se origina aquí. Ahora, la mujer le dijo, ¿no es cierto? La mujer le dijo, no, mira, nosotros podemos comer de todos los frutos que hay alrededor, pero de este no podemos comer. El día que comamos, vamos a morir, ¿no? En primer lugar, ¿qué implicaba la respuesta de Eva? ¿Qué podemos aprender de esta breve conversación de Eva con la serpiente? Pues la conversación de la serpiente con Eva no fue una hora, 2 horas, fue minutos apropiados que Moisés escribe esta historia para darnos un ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Tenemos que aprender que en primer lugar, nosotros, cuando algo no es lógico, cuando algo no es real, por ejemplo, una serpiente que hable, eh, un fantasma que entre, un libro que te hable cosas en contra de Dios, tú no puedes entrar en comunicación. Ese fue lo que nosotros tenemos que entender. Eso. Tristemente, Eva se acercó al árbol. Y la mujer vio que el árbol era bueno, porque en realidad era bueno para comer. El árbol tenía unas frutas deliciosas, lo que pasa es que la prueba era de no comerlas. Vio que era agradable a los ojos de ella, o sea, que era un ser diosa, una diosa, y Adán mi Dios. Un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién no quiere tener sabiduría? ¿Quién no quiere tener inteligencia? ¿Quién no quiere tener poder? Y tomó de su fruto y lo comió. Eva desobedeció. Y le dio también a Adán, pero a diferencia que Adán cuando Eva llegó corriendo y le dijo, mira, me he encontrado una serpiente que me ha dicho que si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Dios, y Adán se dio cuenta de que Eva había sido engañada. ¿Cuáles fueron las evidencias que mostraban que Dios era injusto? Primero, ella vio que el árbol era bueno, era agradable. Era codiciable para obtener sabiduría, para alcanzar poder, fama. Así que Eva quería ser una diosa y Adán quería ser un dios. Eva fue tentada y puso sus razonamientos por encima de los de Dios. En otras palabras, ella más creyó en la serpiente, que no le había regalado un mundo, que no le había dado un sábado, que no le había dado a Adán, que no le había casado. Le creyó más que a Dios. Así de sencillo, ¿no? A veces nosotros creemos más a los amigos que te dan malos consejos, al padrino que no es adventista, al tío, le creemos más a la televisión, pero no le crees a Dios que te da más. Y pecó, tristemente pecó. Pero Adán no fue engañado como Eva. Él puso sus sentimientos, dijo, bueno, yo estoy enamorado de Eva. Bueno, sí, yo estoy de mi esposa.
Si ella hizo eso, comió el fruto, yo también tengo que hacerlo. Así que Adán puso sus sentimientos más hacia ella que hacia Dios. Porque quizás las cosas hubieran sido diferentes si Eva hubiera solamente pecado y Adán no. Quizás Dios en ese momento la hubiera cambiado a Eva, hubiera hecho Dios algo. Pero cuando pecaron los dos, uno por tentación y el otro por voluntad propia, entonces las cosas fueron diferentes para nosotros. Ahora, algo interesante que nosotros tenemos que dar es que realmente allí empezó el problema. No, el problema empezó en el cielo con Lucifer que se revela con los ángeles y el problema empieza en la tierra cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido. Pero como te digo, las cosas hubieran sido diferentes. Primero, si a Eva no se hubiera separado de Adán. Segundo, si Adán no hubiera comido del fruto, pero él decidió correr la misma suerte. Porque Dios pudo haber hecho muchas cosas. Dios pudo haber buscado otra Eva. eh, qué cosas tan maravillosas Dios hubiera hecho, no sé más, no puedo usar mi imaginación, ¿no? Pero había algo importante. Cuando Eva comió del fruto, no murió en ese momento. Pero Eva murió unos años después, Eva muere y Adán también muere. O sea, a veces cuando Dios dice una indicación, no morirás, no es que va a morir al instante. La fruta no estaba envenenada. Así que por lo tanto era importante, ¿no? Pero tristemente eso fue lo que ocurrió. No, no te puedo añadir más a la historia, más de lo que la Biblia dice y lo que el don de profecía dice. Tristemente, Eva no era su función defender a Dios. No era su función entrar en comunicación con algo que es real. Eva conocía la voz de los ángeles, conocía la voz de Jesús, conocía la voz del Espíritu Santo, conocía, pero esa voz era una voz diferente, con un tono diferente y un tono que desafiaba a Dios. ¿No es cierto? Tristemente ambos, cuando comieron el fruto prohibido, el vestido de luz que ellos tenían, porque era un vestido de luz, desapareció. Así que ellos no usaban ropas como nosotros usamos, era una nube de luz que los cubría. Así que automáticamente tanto Adán como Eva quedaron completamente desnudos y se escondieron y se pusieron hojas de higos. Ahora, eso no quiere decir que la fruta era un higo. No. Lo que quiere decir la Biblia era que había cerca de ese árbol habían frutas de higos y ellos usaron las hojas de higos para, eh, para cubrir su desnudez. Luego llega Dios, cerca a Dios, y le pregunta, ¿dónde está Adán, Eva? ¿Dónde estás tú? Ahora, Dios sabía lo que se había ocurrido, por supuesto. En el cielo, los ángeles corrieron cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Ahora ellos querían saber cómo Dios iba a salvar al hombre. Entonces Dios reunió a los ángeles leales a él y Dios tuvo una conversación con Jesús y el Espíritu Santo y le dijeron que el plan era enviar a Jesús a morir por Adán y Eva para que ellos pudieran volver a ser los hijos de Dios. Los ángeles se ofrecieron a ocupar el lugar de Jesús porque no se imaginaban lo que esto iba a ser, pero no podía ocupar un ángel, tenía que ser Jesús. Y entonces Dios los buscaba como cada tarde y le pregunta a Adán y Eva, y entonces, ¿dónde estabas? Entonces le dice, tenía miedo, así que me escondí, ¿no es cierto? Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, como que Dios le estaba preguntando, eh, como si él no supiera nada. O sea, a Dios le encanta que tú le cuentes las cosas como tú las sientes, como tú las vives, como tú las manifiestas. A Dios le encanta la comunicación.
Así que le dijo, ¿has comido del fruto? Le pregunta, ¿has comido del fruto que yo te mandé que no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? ¿No? Ahora, le dijo sí, pero no fui yo, me lo dio Eva. Pero tú no fuiste tentado, ¿cómo llegó, cómo llegaste a comer tú? Entonces Eva dijo, no, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Dios reprende primero a Satanás, que estaba en forma de serpiente. Le dice, por cuanto tú engañaste, ya no vas a volar, vas a arrastrarte, vas a comer polvo, me dice, ¿no? Así que es por eso que las serpientes se arrastran y ya no tuvo más sus alas. Luego le dice al hombre, le dice lo siguiente, que ahora, ¿no es cierto?, las cosas van a cambiar porque el mundo ya fue entregado ahora a Satanás, que lo robó para Dios, porque Jesús tenía que enviar a Jesús y para eso iba a pasar muchos siglos y que luego Jesús iba a venir por segunda y tercera vez para recuperar este mundo. Así que le dijo al hombre que él iba a tener que trabajar, iba a cansarse, iba a sudar y la mujer iba a tener dolores en el parto y ella iba a dependerse del hombre, que ya ahora las cosas en el mundo ya no iban a ser las mismas, en el mundo que Dios había creado. Así que es por eso que nosotros tenemos que entender y le da también, Dios le da una una prueba de lealtad, ¿no es cierto?, de amor, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le vas a herir en el calcañar. Ahora, Satanás escuchó estas palabras porque ahora iba a haber una enemistad entre él y el ser humano y la iglesia. Entre tu simiente, o sea que Satanás iba a tener personas que lo iban a seguir, y la simiente de ella, ¿no es cierto? Esta te herirá en la cabeza, o sea, pero tú le vas a herir en el calcañar, o sea que tú vas a realmente a tener, ibas a sufrir, pero la venida de Jesús iba a venir como el Mesías. Esta es la primera promesa que el ser humano tiene de que Jesús iba a venir como su Salvador personal, ¿no? Para salvarnos a todo el pecado. También comprendió que el ser humano recibió el poder para poder resistir a las tentaciones. Ahora sabía Satanás que es verdad que Adán y Eva pecaron, pero ellos pueden ahora que ya conocen el lado malo, ¿no es cierto? Ahora ellos pueden decir no a una tentación. También comprendió que ahora él iba a ser el príncipe de este mundo, o sea que él se iba a quedar con este mundo creado, aunque estaba derrotado y que sus ángeles serían vencidos, ¿no? También se le dijo que Adán y Eva habían cedido sus tentaciones y su posteridad sentiría la fuerza de sus asaltos, no serían dejados sin un ayudador. El Hijo de Dios vendría a este mundo para ser tentado, pero para vencer en nuestro beneficio. Ahora Dios le da a entender a Satanás, porque ahí estaba Adán, Eva y la serpiente. Les dice a ellos que ellos podían mantenerse leales a Dios como pueblos y podían vencer las tentaciones que Satanás le iba a hacer más adelante. Y una cosa bien importante, que nosotros vemos las consecuencias de cómo se arruinó el hermoso mundo de Dios. Adán y Eva tuvieron que ver, los animales ya no eran tan pacíficos. Dice que a Adán, Elena de Juez dice que le dolió ver cómo de los árboles que habían sido tan hermosos y y tan fuertes, se caían las hojas. Empezaron a haber cambios en el clima, porque Satanás comenzó a usar la naturaleza para crear cardos, espinas, animales que antes que producían sanidad, ahora iban a producir veneno. En realidad, Satanás hizo que Eva eh, eh,
el ataque de Satanás sobre nuestro planeta revela algunas dinámicas en el proceso de la tentación. Satanás hizo que Eva experimentara una desobediencia entre las percepciones del árbol prohibido y el mandato de Dios de abstenerse a comer el fruto. La manera en que Eva afrontó este conflicto nos muestra cómo podemos manejar bien o mal la tentación de hoy. O sea, no entres en controversia, no defiendas a Dios, simplemente mantente en el lugar correcto. Las personas van a venir a ti como vino la serpiente y te van a decir cosas de Dios, o mira, la Biblia dice esto, o tú debes vivir así, pero tú tienes que creer más en la experiencia que tú has tenido con Dios. Había tenido una buena experiencia con Dios. Ella sabía que había sido creada por Dios. Dios le había dado un mundo maravilloso, le había dado un esposo, le había regalado el sábado, les había, eh, les había dado un trabajo de ponerle nombre a los animales. No tenía cansancio, solo le dijo una cosa: no toques este árbol. Pero ella pudo haberse mantenido, pero tristemente ella no obedeció, cogió el fruto, lo comió, no murió en ese momento, pero murió más adelante, y se convirtió en una emisaria de Satanás porque fue donde su esposo y le dijo: mira, una serpiente me dijo que comiera este fruto y iba a ser como Dios. Y Adán, que estaba sus sentimientos de amor hacia ella, enamorado de ella, dijo: no, lo que pasó Eva, lo paso yo, y comió del fruto, ¿no? Tristemente, eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió realmente, y por eso la Biblia en la tercera lección nos dice lo que realmente sucedió. Es algo que tenemos que entenderlo, no fue culpa nuestra, simplemente fue una triste día en la historia del mundo cuando Eva y Adán cometieron el pecado. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Esa es la parte triste, pero también la parte gloriosa es que Dios no nos abandonó, porque Dios pudo haber destruido este planeta y ya nunca más tocar ese asunto. Dios pudo haber matado ahí que muera Adán y Eva y pudo haber habido una guerra, pero Dios no lo hizo porque todo el universo se preguntaba por qué era lo que Satanás, quién era, qué gobierno quería Satanás hacer en el universo. Porque acuérdate que cuando Satanás se revela, él muestra que él puede hacer un gobierno, un reino mejor que el de Dios. Así que con todo lo que ha ocurrido en este planeta ha sido también una lección para los ángeles y para los seres de otros planetas que Dios ha creado. Ahora ellos han visto guerras, desastres, el diluvio, la muerte de Jesús, así que eso ha quedado completamente claro. Que ahora Dios podía realmente destruir, ¿no es cierto?, a Satanás, y cuál era el carácter, el mensaje, el estilo de vida que Satanás lograba. Acuérdate que Satanás, el estilo de vida es lograr la destrucción del ser humano. Y comenzó a destruir toda la naturaleza. La rosa le salió espinas, algunas plantas son venenosas, algunos animales tienen veneno, los animales fueron agresivos. Cuando tú observas cómo un tigre devora a una persona humana o un animal, eso no es algo que Dios pensaba. Entró la tragedia, el dolor, la muerte, la enfermedad, los cambios climáticos. Ya Adán y Eva empezaron a ver, Dios había creado solamente la primavera y el verano, empezó el otoño y el invierno, empezaron las tormentas, los huracanes, porque Satanás el único propósito que tiene es destruir. Pero también entró la esperanza de que Jesús iba a venir pronto. Y eso es lo más maravilloso, porque a pesar de la tragedia, y Adán y Eva, te digo que Adán y Eva tuvieron que pasarla muy mal, ¿no? Cuando ellos tuvieron sus propios hijos, Caín y Abel, Caín mató a Abel, así que ellos pudieron ver la muerte cuando vieron que su hijo Abel había sido muerto por su propio hermano. Se dice que, Ellen White dice que muchas veces a Adán y a Eva se le criticaba porque ellos habían desobedecido a Dios y no hubieran pasado por esa tragedia, ¿no? Así que se los culpaba. Así que imagínate eso fue un gran dolor para ellos.
La Biblia tiene historias muy interesantes. Esta es una historia muy interesante porque te muestra los orígenes. Y una cosa importante, ¿no? Nos muestra que también tú puedes vencer la tentación creyendo en la palabra de Dios. Eh, es verdad, todos queremos ser famosos, todos queremos alguna vez tener un poder. Y Eva se le ofreció, quería ser como Dios, se imaginaba creando mundos con el poder de Dios. Y Adán, ella era diosa y Adán un dios y automáticamente eso la encegueció y se olvidó de las cosas que Dios le había dicho, la experiencia que había tenido con Dios. Más le creyó a la serpiente que no había hecho nada por ella y Dios que le había dado un mundo, le había dado vida, le había dado un esposo, le había dado una familia, automáticamente ella se olvidó. Es que somos así muchas veces, como Eva, ¿no? Nos dejamos fascinar por lo impactante de las cosas que nos ofrecen, fama, dinero, trabajo, buenos amigos, buena comida, momentos inolvidables y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tristemente eso pasó, no sabemos el día, no sabemos la hora. Sabemos que fue por la mañana porque Dios regresó por la tarde, pero fue Satanás, entonces se queda como príncipe de este mundo porque le quita el cargo que tenía Adán y Eva, que eran los que cuidaban este planeta, se lo da y Satanás, todo lo que tú observas en el mundo es lo que Satanás ha logrado. No podemos culpar, ya tristemente Adán y Eva no se pueden comunicar con nosotros, no sacaríamos nada culpándolos si estuvieran presentes, pero se den cuenta esto que es bien importante, esto que es bien importante tener en cuenta, que no, si vienen personas, en primer lugar, nunca te metas a comunicarte cuando algo es irreal, ilógico. Como que una serpiente habla, como que te visita un fantasma, como que te traen un libro, como que estás comunicándote con el diablo, no entres en contacto. El error de Eva fue entrar en contacto. Ella debió haberse quedado al lado de su esposo, que era el lugar más seguro, pero ella desobedeció. Desde ahí empezó mal. Segundo lugar, pueden ofrecerte todo el oro del mundo, pero nunca te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Eva se olvidó. La serpiente no hizo nada por ello. Tercero, nunca te conviertas en un emisario de Satanás. Eva salió corriendo y le dijo, mire, mire, mira, tú tienes que comer del fruto para que seas como Dios, ¿no? Nunca lo que tú hagas, lo que sabes que es incorrecto, no lo invites a que otra persona lo haga. Y en cuarto lugar, tienes que tomar decisiones. A pesar que Adán y Eva tenían un mundo maravilloso, ellos no eran robots. Ellos tenían que tomar su propia decisión. Ellos tenían que realmente tomar la decisión de obedecer a Dios o obedecer a la serpiente. Tristemente, ellos desobedecieron a la serpiente. Pero Adán dijo, ay, no, yo estoy enamorado de Eva. Como Eva no voy a tener. Y tristemente él desconfió que Dios podía darle una otra Eva, ¿no es cierto? Podía, pudo haberle eh, salvado a Eva, no sabemos el plan de Dios, pero tristemente él dijo, no, lo que le pasa a ella me pasa a mí, y eso fue lo que ocurrió. Tristemente eso fue lo que ocurrió. Así que ceder a las tentaciones, podemos vencerlas, sí, pero tenemos que estar aferrados a creer en la palabra de Dios. Eva dudó de la palabra de Dios. Adán no creyó que Dios podía crear otra cosa mejor o Dios quizás pudo haberle perdonado a Eva, no sabemos. Quizás habría otra forma, pero en el universo entero quedó demostrado, todo el universo, todos los ángeles sabían lo que había ocurrido en la tierra. Y Dios los buscó. Cuando alguien se aleja de Dios, Dios los busca, los encuentra, les enseña y les da a Jesús como su Salvador personal. Esta es una historia bien interesante que podemos mostrar a los niños muchas cosas, pero es necesario que ellos conozcan la historia que es lo que realmente ocurrió. A partir de eso, las cosas cambiaron y lo que vivimos hoy es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad en la clase de los primarios.